del Señor. Hoy día tiene una enseñanza para nosotros el Señor, y el mensaje de hoy es la grandeza del servicio. ¿Cree usted que hay grandeza en el servir? Bien, si no lo tiene muy claro, la palabra del Señor nos va a dejar bastante claro a través de este mensaje. Quisiera hacer una pregunta: ¿cuántos humildes hay aquí? Qué bueno que no me respondieron, porque cuando uno dice que es humilde, deja de ser humilde. Amén. Así que qué bueno. Siempre a mí me llama la atención cuando escucho de alguien, hermano, que dice este humilde servidor o esta humilde servidora, hermano, como que me llama la atención. Tiendo a pensar que no es tan humilde. Nos ayuda el Señor para ser humildes de verdad. Cristo el Señor no andaba diciendo, hermano, yo soy humilde, pero su vida mostró humildad. Y Él dijo además que nosotros debíamos ser como Él, y que debíamos buscar ser como Él. Y sean como yo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es en Cristo, eso es la iglesia, eso es la vida de fe que nosotros vivimos, hermanos. Pero en el mundo de hoy, hermanos, los hombres y las mujeres les gustan los lugares altos y buscan cómo sobresalir en medio de la sociedad, y nadie quiere ser menos. Por algo tanta gente busca prepararse, estudiar, hermano. Ya hoy día en los trabajos no se satisfacen, hermanos, con solo decir yo soy un profesional universitario, sino que tienen que tener alguna maestría, un doctorado, hermano. Cuanto más estudie usted, toman el currículum que mejor les acomoda a ellos, hermano. El mundo es así, buscan tener los primeros lugares. Así se mueve el mundo, y esos son los parámetros que rigen al mundo. Pero la palabra del Señor en Mateo, hermanos, y quiero que usted lo pueda buscar, no sé si mi hermano puede también proyectarlo, Mateo 20, del 20 en adelante dice la palabra del Señor. Mateo 20, del verso 20 en adelante. Aquí llegan dos hombres, dos discípulos, hermanos, con su madre. Espero que no llegue ningún joven aquí, ningún predicador o predicadora acá, que su madre o su padre venga a hablar por él. Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Viniendo a Cristo, mire lo que le pidió. Y le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis que lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y esto provocó molestia en los otros 10, y no es para menos, pues, hermano. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el mundo puede presentarnos cánones distintos a los que nosotros entendemos a la luz de la palabra, pero nosotros, hermanos, debemos regirnos por lo que Cristo el Señor nos dice, por lo que nuestro Dios ha trazado a través de la palabra. ¿Quiere ser alguno grande en el reino de Dios? A estos dos jóvenes querían. Y además le dijeron a la mamá: mamá, intercede por nosotros, por favor, ante Cristo. Y no querían nada menos que estar uno sentado a la derecha y uno a la izquierda, hermano. Hermanos, si usted quiere ser grande en el reino de Dios,
debe ser el más pequeño aquí. ¿Se da cuenta que el reino de Dios es totalmente distinto a este? Cristo siempre presentó el reino de Dios, hermano, y es totalmente opuesto a lo que los hombres quieren plasmar en nosotros, hermano. El reino de Dios es diferente. Y mire, hay un ejemplo en Cristo el Señor de gran y maravilloso servicio en Filipenses, hermano, 2. Filipenses 2, del 5 al 8, dice la palabra del Señor. Con respecto a Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo a los hermanos de Filipo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué maravilloso. Si Cristo el Señor, hermanos, se humilló hasta lo sumo, Él siendo el creador de todas las cosas, el que estaba en el reino de Dios cuando todo fue creado, hermanos, se humilló y ofreció su vida, hermano, en obediencia hasta la muerte, y se humilló hasta lo sumo, hermanos. ¿Qué ejemplo nos estará dando a través de la palabra el Señor? Y nos va a ir enseñando a través de la palabra del Señor que el Señor quiere que en nosotros haya, hermanos, espíritu de servicio. Y la grandeza está en el servir. ¿Sabe usted que uno de los dones que Dios da es el servicio? Y es el menos notorio, hermano. Todos quieren predicar, todos quieren profetizar, todos quieren, hermano, tener preponderancia, estar a cargo de una iglesia, quizás, hermano. Pero pocos dicen: yo quiero tener el espíritu de servicio. ¿Se da cuenta que son los menos, no? Y están así, hermanos, que cuesta hacer una lista para por ejemplo, venir a hacer aseo a la iglesia. Siempre son de las listas que pocos se anotan y pocos están dispuestos. Pero el servicio es algo que Dios ama y algo que Dios premiará, porque Él es el ejemplo sumo de un servicio eficaz y lleno de amor. Mire, hay una historia, la historia que mejor refleja a Jesús como servidor, es el lavamiento de los pies de sus apóstoles. Por eso yo he puesto este título a este mensaje: la grandeza del servicio. Porque Cristo el Señor, en la historia que hemos leído, Él está cenando con sus apóstoles, sus discípulos ahí, ¿cierto? Y llega un momento, interrumpe su comida, que para los judíos es muy importante. Y él, hermano, se saca su manto y se acomoda la ropa, se ciñe, como nos enseñaba la palabra del Señor en la mañana. Ceñir los lomos es, hermano, arremangarse para poder hacer un buen trabajo. Cristo se ciñe, toma una toalla, hermanos, toma un lebrillo, un lavatorio, por llamarlo de una manera, y le dice a sus discípulos que Él iba a lavarle los pies. Aquí vemos el ejemplo, hermano, en su máxima expresión de ese siervo que es el mejor líder, que es el Señor, nuestro Salvador. La vida de Jesús, hermano, en realidad establece un modelo totalmente distinto a lo que los hombres percibían en ese tiempo. Porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, que ¿qué hacían, hermano? Extendían sus filesterias, ¿cierto? Mostraban sus mantos, llegaban a las plazas, hermano, y como tenían recursos, el agua era un bien tan preciado en ese tiempo, que llegaban ellos y veía gente con necesidad de agua y decían: den agua a estos sedientos. Y para todo buscaban el aplauso, hermano. Pero Cristo vino a mostrar otro servicio, un servicio verdadero, que nace de un corazón lleno de gratitud y lleno de reconocimiento que no somos nada, y como dice su palabra, debemos mirar al otro como superiores a nosotros. Y Cristo, siendo nuestro Salvador y nuestro Redentor, hermano, hizo eso. Dice que se levanta y va a realizar este acto, hermano, de amor. Ahora, cuando uno examina este texto, hermano, surge una interrogante que a mí me llamaba la atención en esto. ¿Qué y por qué Cristo hizo esto? ¿Qué necesidad tenía Cristo de lavarle los pies a sus discípulos? Jesús siempre tenía, hermanos, buenas razones para hacer lo que hacía.
todo lo que hizo, hermano, fue con propósito. Cuando sanó al ciego, cuando dejó a los niños venir a él, hermano, no, saquen a los niños hermano, eran desestimados en ese tiempo, y Cristo los toma y los pone ahí y le dice: el que no fuera como un niño no entrará al reino de los cielos. O sea, vino a cambiar todos los cánones que para los hombres eran normales. Las mujeres no podían acercarse a un rabino, y él se acerca a la mujer samaritana y le pide agua. Por eso la mujer se asombra y dice: pero ¿cómo? Siendo judío, me pide a mí, mujer samaritana, agua. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, hermano. Pero Cristo vino a romper todos los paradigmas que eran normales en ese tiempo, porque Él vino a mostrar amor, misericordia, servicio y un profundo amor, principalmente por los que menos tenían. Mire, en el texto encontraremos, hermano, porque yo vuelvo a decir, la palabra del Señor va a estar basada en esta historia, pero las 4 razones por las cuales Cristo el Señor lavó los pies de sus discípulos están claramente identificadas en la palabra del Señor. La primera razón, que quiso dar un testimonio de su gran amor hacia sus discípulos. ¿Usted le lavaría los pies a cualquier persona? Principalmente a un familiar, ¿cierto? Y eso. El cuarto de guerra nos mostró cómo ese esposo se tuvo que poner una mascarilla para lavarle los pies a su esposa, ¿cierto? ¿Usted vieron la película? Hermanos, son actos que uno hace, son actos de amor que uno hace. Si bien es cierto, uno puede hacerlo a cualquier persona, hermano, principalmente uno se lo hace a su ser querido. ¿Quién le ha lavado los pies a su esposa o a su esposo en el último mes? No son actos que hagamos, pues, hermano. Aunque debiéramos hacerlo. Yo me acuerdo que mi mamita le lavaba a mi papá porque él tenía problemas lumbares, hermano. Siempre andaba con lumbago. Él sufre de lumbago mecánico crónico, que de repente se queda todo chueco, así caminaba todo chiquito. Y mi mamá de repente, como él no podía, y no teníamos el baño en el mismo lugar, era un baño lejano, como guardatemplo cuando vivíamos cuando niño. Y yo me acuerdo que mi mamita le lavaba los pies a mi papá. Pero son actos de sumo amor, hermanos. Y eso es lo que hizo Cristo, dar testimonio a sus discípulos que Él les amaba. Segunda razón, Él quería dar un ejemplo de humildad incomparable. Tercera razón, quería darles una lección espiritual, hermanos, y en este símbolo de lavar los pies a sus discípulos, Él quería mostrar también su amor y su misericordia para quienes no merecían que Él le hiciera eso. Y cuarta razón, dejarnos un ejemplo de cómo nosotros debemos estar dispuestos a prestar un servicio a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Empecemos con la primera razón. El verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea, venía el tiempo en que Judas lo iba a entregar, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, amaba a sus discípulos. Qué lindo es el amor entre nosotros. Dice la palabra del Señor que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué debemos hacer? Amar a nuestro hermano. Es que cuesta, pastor. Sí, a mí también me cuesta. Me cuesta amar a mi esposa con quien vivo. Con mayor razón me va a costar amar a una persona con la cual no tengo interacción. Hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Los 10 mandamientos Dios los redujo a 2. Ama al Señor tu Dios con todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No, es que el prójimo no es mi hermano. No es el hermano que se congrega conmigo. El prójimo son todos, hermanos. Los seres humanos. El prójimo no es el que vive con usted, no es el que se sienta con usted en la iglesia, porque uno siempre se sienta con el hermano que más quiere, con un familiar, pero debemos amar, hermanos. Y Él amó a sus discípulos. Juan 15, 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, está hablando Cristo, enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire, Cristo tenía amor por sus discípulos. Estuvo tan poco con ellos
Desde el momento que lo llama, hermanos, genera en él un tiempo de amor y de comunión con sus discípulos. Él los amó a todos. Los instruyó, hermanos, lloró con ellos, pasó hambre con ellos, dormía con ellos. 3 años, hermanos. De un ministerio corto, pero muy potente, hermanos. Increíble, me pasó cuando fui a Punta Arenas. Cuento esta experiencia, hermanos, cuando las experiencias no son lo fundamental en un mensaje, para decir cómo uno genera lazo a través de Cristo con hermanos. Hay un hermano, se llama José, me recibió en su casa en Punta Arenas cuando fuimos a un encuentro de voluntarios y llegamos el día jueves y nos vinimos el día lunes. Y sabe usted que el hermano pidió esos días para atendernos, salimos, me llevaba a conocer Punta Arenas, maravillosa ciudad. Amén, dice el hermano Martín. Una muy linda ciudad. Y sabe que el hermano muy sensible, cariñoso, me abrazaba, tomamos desayuno juntos, almorzábamos, tomábamos 11, cenábamos en la noche, hermano, conversábamos. Y sabe, estuve esos días con él y cuando me vine lloraba como un niño. Y la esposa se reía de él y decía, este José tan sentimental que... Pero uno genera lazo, hermano, 4 días y como que nos abrazamos y de alguna manera hubo emoción en nuestros corazones. Hermano, imagínense que sus 3 años con ellos, día y noche con ellos. Además, hermano, Cristo en él había una sensibilidad mayor. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él se fuera, ellos iban a quedar solos. Y si el árbol verde fue tratado así, ¿cómo iban a tratar a los apóstoles? Cristo sabía, hermanos, de antemano que esos hombres no iban a morir de forma natural. Qué triste es eso. Es como que si usted está al lado de su hermano y sabe que su hermano va a morir, lo van a matar. Qué dolor en Cristo. Y por eso Él quiso capacitarlo y quiso mostrarle, hermano, cómo debían actuar, cómo debían conducirse, qué debían hacer y qué debía ser el común denominador en ellos. Ámense, oren los unos por los otros, estén juntos, sirvan a Dios. Por eso Cristo les amaba. Y el primer acto que hizo, hermanos, al lavarle los pies, fue mostrarle su profundo amor, porque quien lava los pies es quien muestra un profundo amor. Cristo siempre amó a sus discípulos y lo deja claro aquí en el verso 13:1. Bien, los amó siempre. Mire, Juan 15:13 dice, con respecto a amar, voy a leer del 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estaba instruyendo a sus discípulos. Y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. ¿Ve? Les deja claro que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y mire qué maravilloso el verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo no había muerto aún, pero de alguna manera le estaba diciendo, no hay muestra más grande de amor que uno muera por un amigo. Moriría usted por un amigo, ¿no? Quizás por un hijo, y a lo mejor le costaría, pero Cristo el Señor mostró su profundo amor hacia sus discípulos, no solamente lavándole los pies, sino dando su vida por salvarles también. Y no solo a ellos, sino también a nosotros. Miren, Romanos 8, verso 35 al 39. No lo busque. Lo puse el hermano Malvin. Leámoslo entonces. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Usted cree que Dios lo amó, no? Lo amó tanto que envió a Cristo el Señor a morir en un calvario de cruz por usted y por mí. Por lo tanto, nada puede separarnos del amor de nuestro Dios. Cristo eligió, hermano, esta ocasión de lavarle los pies a sus discípulos porque sabía que su hora iba a llegar en la cual iba a morir. Se acercaba. Porque el diablo, hermano, ya había puesto en el corazón de Judas que le entregaría. Por lo tanto, era la noche para enseñarle a sus discípulos que lo más importante es servir al otro.
Lo más importante es servir al otro. Segunda razón, Él quiso mostrar un ejemplo sumo de humildad, y esa humildad incomparable. Miren lo que hemos leído del verso 5 y 6. Luego, bueno, el 4 dice: se levantó de la cena y quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, ¿qué muestra más grande de humildad? El Padre había puesto, hermano, según el verso 3, todas las cosas en su mano. Tenía toda autoridad Cristo el Señor. Dios le dio autoridad sobre todas las cosas, dice Mateo 11:27, ¿cierto? Las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo está subyugado a Cristo el Señor. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores se pone una toalla, hermano, y pesca un lavatorio y le lava los pies a sus discípulos. El heredero de todo, según Hebreos 1:2, se humilló voluntariamente, hermano. Lavar los pies era un acto indigno. ¿Sabe quién lo hacía, hermano? Solamente los criados y los esclavos a la puerta de una casa. Solamente los esclavos o los siervos. ¿Tenía necesidad Cristo de lavarle? No, porque el dueño de casa debiera haber tenido un siervo que le lavara los pies en la entrada. Pero Cristo quiso mostrar un acto maravilloso de humildad, de suma humildad a sus discípulos, hermano. Lavó los pies de sus discípulos. Y lo más importante en esto, hermano, o un detalle importante, es que Él estaba en la mesa. ¿Se pararía usted en medio de su cena a lavar los pies a una persona? Diría: no, cuando termine de comer, después le lavo los pies, si no había necesidad antes, si estaba comiendo. Pero Él se paró de la mesa y volvió allá. A veces, hermanos, nos cuesta tanto cuando nos llaman por una emergencia, algo, encima estoy almorzando. ¿Le ha pasado, no? Como nos gusta comer. Me interrumpió el almuerzo, se me va a enfriar el almuerzo. Cristo no quiso mostrarle en eso. Mire, me paré de la mesa, le lavé los pies y después volvió a la mesa. Hizo un acto maravilloso y le enseñó, hermanos, independientemente de lo que estemos haciendo, si alguien necesita de nosotros debemos estar dispuestos a ayudar. ¿Se va a parar de la mesa después de este mensaje usted, no? ¿Va a llegar a lavarle los pies a su familiar o a alguien lo necesita, hermano? Mire, usted puede que no lo haga nunca, pero su corazón debe estar dispuesto a buscar, a hacer el bien al otro y ser humilde como lo fue mi Señor y Salvador Jesucristo. Mire, Mateo 11, 29 y 30, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y sabe por qué dijo que soy manso y humilde de corazón? Porque había falsa humildad, hermano. ¿A cuántos conoce usted que sean falsos y que tengan una falsa humildad? A veces caminamos así, hermano. Increíble. Nos falta tener alas y una aureola, hermano. Usted se ríe, pero a veces manifestamos una falsa humildad, hermano. Y a veces usted dice: no, voy a vestir bien sencillo para manifestar humildad. Hermanos, usted puede vestirse de la forma más sencilla, pero si usted es un orgulloso, un altivo de corazón, no vale de nada. ¿Sabe quién es humilde de corazón de verdad? Ese que cuando ha ofendido a un hermano, se viene a pedirle perdón, es capaz de perdonarle y abrazarle y llorar juntos. Esa es humildad de verdad. Esa es humildad de verdad. La humildad, hermano, está muy relacionada con saber quiénes somos, que somos falibles, nos equivocamos, podemos fallar. Eso es humildad, entender que el único que nos falla es el Señor. Y saber y conocer nuestras limitaciones, saber que a veces lo que aparentamos no es lo que somos. Cristo era manso y humilde de corazón. Y por eso tenía descanso en su corazón. La tercera razón, porque el Señor le lavó los pies a sus discípulos, quiso darle una lección espiritual, un símbolo, hermano. El lavarle los pies era un símbolo de estar limpio para salvación. Versos 6 al 11 de Juan 13. Dice: entonces vino Simón Pedro
Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, como era impetuoso, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A ver, miremos el lado positivo de lo que pensó Pedro. No era rebelde, no es que dijo, no, yo no quiero que usted me lave los pies. Seguramente él pensó, dijo, mire, esas mismas manos que levantaron a un paralítico, que dieron vista a un ciego, que hicieron que un muerto resucitara, ¿cómo me va a lavar el Señor los pies? No, yo no se lo permito si Él es el Señor. Y Cristo le dice, si no permites, no tendrás parte conmigo en el cielo. Mire qué maravilloso ese acto que el Señor hizo. Y al lavarle los pies, mostró un acto sumo de humildad, y seguramente Pedro debía aprender de ello. Mire, y qué maravilloso es esto. Ahora le dice, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, Cristo en el momento no le dijo, ni le enseñó la verdad de lo que era ser limpio y ser salvo. Se lo voy a explicar después. Y en el verso 9, Él le dice, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Pedro era tan impetuoso, tenía una visión de las cosas distinta a todos los demás, hermanos. Casi genera cierta empatía al Pedro, y a veces somos muy parecidos a ellos, hermano. Hablamos cuando no tenemos que hablar, decimos cosas que después no cumplimos. Nos ayuda el Señor para ser el Pedro después que vino el Espíritu Santo a él, y no el antes que llegaba y hablaba. Nos ayuda el Señor a eso, ¿ya? Y el verso 10 y 11, mire, dice, Jesús le dijo, el que está lavado, y aquí hay una verdad espiritual, no necesita sino lavarse los pies. Sepa usted, hermano, que en el tiempo usted puede estar bañadito, cambiado de ropa, pero en Galilea, en Nazaret, o donde se movieron, hermano, era muy polvoriento, y lo único que se ensuciaba eran los pies. Por lo tanto, para entrar a las casas, por ello le lavaban los pies, y esa es la señal que habla aquí. El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí está la verdad espiritual. No estaba hablando, hermanos, de la suciedad de los pies. Estaba hablando de la suciedad en el corazón de Judas. Dice, ya Satanás le había ordenado entregar al Señor, el hijo de perdición. No vamos a predicar de eso hoy día, porque algunos dicen, no, si Judas igual se salvó al final, dice. Y hablan, hermano, donde la palabra nunca ha hablado de eso, si dice claro que era el hijo de perdición. Qué pena tener a un Dios que haga nacer a un hombre para entregarlo y ser el hijo de perdición, hermano. No, Dios no es injusto, ni Él tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Judas entregó al Señor solamente porque tenía un corazón pecaminoso, no por otra cosa. Pero es motivo de otras predicaciones. Va y le dice que no estaban todos limpios porque Judas no estaba limpio. Hermanos, en este tercer punto vemos cómo Él quiso enseñarle una verdad espiritual. Hermanos, solamente los que hayan sido lavados por la sangre de Cristo tendrán salvación y vida eterna. Los apóstoles aquí no entendían lo que estaba haciendo el Señor, pero le estaba mostrando también una verdad espiritual. Hermanos, quien no es lavado en la sangre de Cristo no tiene remisión de pecado. Judas le pasó, era uno de los 12. Nos ayuda el Señor para nosotros no equivocar el camino, ni que el pecado more en nosotros. Y la cuarta verdad, hermano, el ejemplo que el Señor quiere plasmar en nosotros es cómo debemos actuar los unos a los otros. Y dice el verso 12 al 17, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, y aquí es lo importante y lo maravilloso, hermanos, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué les quiso decir a estos hombres? Si yo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, me puse la toalla y le lavé los pies a ustedes, ¿qué deben hacer ustedes entre ustedes?
hacer lo mismo. Nos ayude el Señor. A que con actos, hermanos, podamos mostrar la misma sencillez de corazón y la misma humildad del Cristo el Señor. Estar dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos. Si Él lo hizo, ¿tendremos que hacerlo nosotros? ¿Debemos hacerlo nosotros? Por supuesto que sí. Porque eso muestra, hermano, el carácter de un verdadero hijo de Dios. En eso mostramos la humildad que debe tener un verdadero hijo de Dios. En eso mostramos el verdadero servicio de un verdadero hijo de Dios. Mire, este acto no lo explicó antes, el lavar los pies a sus discípulos, sino lo hizo al final, los probó. Porque el pueblo dice, mire, yo se los voy a lavar para enseñarles que ustedes deben lavarle los pies al otro, que deben tener espíritu de servicio y humildad. No se lo explicó, solamente se lo lavó y después se lo explicó. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis. Aquí habla de un deber. No habla, hermano, de que sea opcional. El servicio para usted y para mí no es opcional. No es que usted pueda decir, no, yo no, es que esto no siento hacerlo. Hermano, si nunca vamos a sentir deseo de hacerle el bien al otro porque hay pecaminosidad en nuestra vida. Solo nosotros debemos buscar hacer lo que Cristo hizo por amor y porque el servicio es algo que Dios nos llama a hacer. Y por eso le dice acá el verso 14. Si yo lo hice como Señor y como Maestro y he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los unos a los otros. Primera de Pedro 5:5. Si puede ponerlo, hermano Matías, por favor. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué actitud debemos tener, hermanos y hermanas, ante nuestro Señor? Una actitud de humildad. Un altivo, hermanos, un arrogante, un soberbio, nunca va a mover el corazón de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos con humildad a nuestro Señor, recibiremos de Él lo que Él nos ha prometido y ofrecido a través de la palabra del Señor. El verso 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, es feliz, porque eso significa la palabra bienaventurado. Si lo hicieres, bienaventurado. Hermano, servir a los demás es el mayor acto de humildad que podemos tener los unos a los otros. Mire, este mundo, hermanos, es feliz porque alcanza lugares altos, hermano, y cuanto más aplauso o mayor reconocimiento, el mundo, hermano, funciona de esa manera. Y si no, mire las redes sociales. ¿Usted ha visto que alguien haya subido una derrota ahí? Muestra sus títulos, sus reconocimientos, sus medallas, un montón de cosas, hermano. Uno nunca va a poner lo más feo ahí, porque usted quiere el reconocimiento, que lo aplaudan o que lo feliciten. Así se mueve el mundo de hoy, hermanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, es totalmente opuesto lo que debemos hacer. El que quiere ser más grande debe ser el más pequeño aquí. Hermanos, estas razones que dieron a que Cristo lavara los pies de los discípulos, hermanos, también deben estar en usted y también deben estar en mí. ¿Cómo estamos a la luz de lo que la palabra nos ha enseñado? ¿Hay espíritu de servicio en nosotros? ¿Hay humildad? ¿Hay amor? Cristo tuvo estas 4 cosas, hermanos. Tuvo amor, humildad, hermanos. Quiso mostrar una verdad de que es importante estar limpio y cómo debemos actuar con los demás. ¿Estarán estas actitudes en nosotros? Qué bueno que haya silencio, hermano. Qué bueno que haya silencio. Yo nunca lo voy a decir, hermano, banca con clamor público, púlpito con virtud. Así dice eso, ¿no? Así decían los antiguos. Hermano, cuanto más, hermano, nos haga silenciarnos la palabra del Señor, para mí es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque ahí estamos reflexionando. Amén. Ahí estamos comiéndonos la comida que el Señor nos ha mostrado en esta tarde. Nos falta humildad, a todos nos falta humildad. Nos falta servicio, a todos nos falta servicio. Nos falta amor, a todos nos falta amor. Pero por algo Dios nos está dando estas verdades a través de la palabra. Él quiere que nosotros seamos como Él.
quiere que seamos como Él. Imitemos lo bueno, imitemos a Cristo, hermano. No nos acerquemos a lo que el mundo quiere plantearnos como la forma de vivir. Los hijos de Dios vivimos de una forma totalmente opuesta, hermano. Si usted tiene que ponerse ahí para que su hermano pase, hermano, ser puente, hágalo. Hagámoslo. No miremos cada uno por lo suyo propio, sino miremos por lo de los demás. Eso hace un verdadero hijo de Dios. Hermanos, debemos dar testimonio de un amor profundo los unos por los otros. Y ese amor sacrificial, ese hermano, no ese amor interesado que dice, si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Cristo mostró totalmente lo opuesto, hermano, cuando no le dimos nada, Él lo dio todo. Cuando no mostramos amor por Él, Él nos dio todo el amor que podía darnos. Su vida, hermanos. En eso consiste el amor. En que Él dio su vida por nosotros. Debemos ser un ejemplo de humildad. Nos ayuda el Señor a ser humildes de corazón. Y sabe que la vida va a cambiar. Vamos a poder mirar a nuestro hermano de una forma distinta. Porque la palabra del Señor nos dice de esa manera. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, si usted quiere agradar a Dios, la humildad no debe ser una opción en usted, sino un deber. Un deber. Solo Cristo, hermano Jesús, solo en Él logramos ser limpios de nuestra pecaminosidad. Él no solamente, hermanos, en este acto mostró amor por los discípulos, sino también mostró amor por nosotros, porque Él fue el ejemplo de servicio y de amor, y Él nos ha limpiado y nos ha salvado con su sangre bendita. Cristo nos enseñó cómo actuar los unos a los otros. Debemos servir a los demás como si fueran superiores a nosotros. Debemos servir a los demás siempre, y esto no es una opción para los hijos de Dios, es un deber. ¿A cuánto le ha gustado la palabra del Señor? ¿Tenemos peguita o no? ¿Tenemos trabajo? Amén. Otra cosa, o tres cosas muy marcadas aquí: amor, humildad, limpiarnos en el Señor y hacer con los demás lo que a usted le gustaría que le hicieran con usted. Amén. Aplicar estas verdades en cada una de nuestras vidas, hermanos. Y si nosotros lo hacemos así, seremos una iglesia que esté dando honra y gloria al Señor. Seremos una iglesia conformada al carácter de Cristo el Señor. Y eso es lo que Él busca, hermano. Que nosotros avancemos cada día a ser mejores para la gloria de nuestro Señor. Le invito a que se ponga en pie, hagamos una oración a nuestro Dios.